Ok, amados hermanos, Miqueas. Vamos a hablar de Miqueas. Como ya algunos saben, nosotros tenemos el hábito de exponer la Biblia consecutivamente y nuestra práctica regular es predicar un libro del Nuevo Testamento y un libro del Antiguo Testamento. Y entre la exposición de un libro del Nuevo y otro del Antiguo, tenemos como pequeños paréntesis donde abordamos algunos temas importantes que creemos que necesitamos. Este último paréntesis fue bastante largo, sinceramente. Ahora lo que vamos a hacer es, con el favor de Dios, ir viendo qué es lo que tiene Dios que decirnos en el libro del profeta Miqueas. Miqueas, libro del Antiguo Testamento. Uno de los pasajes más famosos de Miqueas es el capítulo 6, versículos 8 y 9. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. De allí que nosotros le pongamos este nombre a la serie, lo que pide el Señor de ti. Y hoy vamos a ver que la rebelión e idolatría son dignas de juicio. Que la rebelión e idolatría son dignas de juicio. Y lo vamos a ver desde el primer capítulo de Miqueas. Por favor, acompáñenme a leer Miqueas del versículo 1 al versículo 7 por ahora. Luego de esto, oramos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, Miqueas capítulo 1, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moseret en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque he aquí, Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y destruiré sus cimientos. Y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó y a dones de rameras volverán. Oramos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra una vez más y por permitirnos exponerla. Estamos convencidos que todo lo que nosotros necesitamos para
nuestra fe, para nuestra conducta, para vivir para tu gloria, está contenido, Señor, aquí en tu palabra. Por eso te rogamos que nos acompañes y que tu Santo Espíritu nos dirija, nos dé claridad en nuestra mente para entenderlo y que a mí me dé claridad para comunicarme, Señor. Es tu palabra, es digna de ser expuesta de manera acertada, Señor. Ten piedad de mí, ten piedad de nosotros. Y acompáñanos y escóndenos en la cruz de Cristo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Miqueas, un profeta del Señor. Dios levantó a este hombre, y este hombre, en principio, podemos decir que profetizó más o menos en la misma época que Isaías, coincidieron. De hecho, en la misma ciudad, por allá en el siglo VIII antes de Cristo, profetizó. Luego, Jeremías, 100 años después, cita a Miqueas en sus profecías, en lo que tenía que decirle al pueblo de Dios. Y una de las cosas que es fundamentales también, además de saber quién es este profeta y quiénes estuvieron en su entorno y en qué época estuvo ministrando, es también saber qué división nosotros podemos darle a esta carta, mejor dicho, a este libro. Y la mayoría está tranquilo y está contento en hacer una división como la siguiente. Dicen que tiene 3 partes mayores. La primera del capítulo 1 al capítulo 3, la segunda del capítulo 4 al capítulo 5 y la última del capítulo 6 al capítulo 7. Dicen que la primera, o la palabra de Dios enseña que la primera habla de juicio, la segunda sección habla de restauración y esperanza, y la tercera habla de juicio y esperanza. Y estas 3 divisiones están marcadas por una frase, por una palabra que introduce cada sección, y es oíd. Oíd. Aquí dice oíd pueblos todos, luego dice oíd pueblo, oíd líderes, y pareciese darnos ese sentido de división para poder nosotros abordarlo de la mejor manera en esas 3 secciones. Pero, como es natural de la mayoría de los profetas, ellos mismos dan información de sí mismos al inicio de sus profecías. En este caso, tenemos palabras introductorias. Nos introduce con información de la que él mismo sabe de sí mismo y lo que quiere comunicar. En el versículo 1 dice: palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moseret en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que dio sobre Samaria y Jerusalén. Hay bastante contenido allí. Y nos vamos a tomar un buen tiempo para poder expandir lo que quiere comunicarnos Miqueas en esta parte o en ese primer versículo. Él nos habla de qué es lo que dice el libro, nos habla de quién es el autor humano, nos habla de quién es el autor divino, nos habla de la época en la que ministró o en la que dio la profecía, nos habla de los destinatarios principales o inmediatos, nos habla de todo eso. Pero yo quiero comenzar explicándoles acerca del autor divino. Si lo ve allí, lo que comienza es con eso: palabra de Jehová que vino a Miqueas. Palabra de Jehová que vino a Miqueas. ¿Qué tenemos frente a nosotros según el propio profeta? La palabra de Jehová. Y todos sabemos, o la mayoría que ha leído la Biblia, entiende que es una fórmula usada por los hombres que Dios usó en el pasado para referirse con autoridad, para comunicarse con autoridad a la gente en su entorno bajo un contexto particular y destacar que no venía bajo sus propios intereses o bajo sus propios asuntos personales. No venía descansando en su propia creatividad. Venía a decir o hablar la palabra de Jehová. De manera que tenemos aquí, si es la palabra de Jehová, un testimonio normativo para todas las personas
en el planeta y la historia. Y esa es una de las características de la palabra de Jehová. Trasciende las edades y tiene siempre algo que decirnos, de manera que Dios también está hablándonos a nosotros hoy, a pesar de los miles de años de diferencia que hay entre Miqueas y nosotros. Es lamentable que en la actualidad se use la misma expresión para hablar con una supuesta autoridad. Hay algunos actualmente que dicen palabra de Jehová, pero hablan desde su propia creatividad y sus propios intereses y no conforme a las escrituras. De hecho, debemos recordar que Hebreos 1 dice que Dios antes habló de diferentes maneras a los padres, es decir, a los que estaban anteriormente que nosotros, a través de profecías, de diferentes tipos de revelaciones, sueños, visiones y todo eso. Pero ahora, lo que Dios nos dejó como un testimonio claro es la palabra de Dios, escrita. Así que debemos tener cuidado cuando alguien por ahí use la expresión palabra de Dios. Si dice palabra de Jehová, debe estar citando las escrituras. Si lo dice sin ese fundamento, es muy peligroso. En este caso, nosotros somos muy beneficiados porque tenemos la revelación completa de Dios, lo que Él quiso expresarnos en su palabra. Antes, ellos debían depender de algún hombre en particular o cuando se levantara un profeta para hablar. Pero nosotros tenemos un acceso increíble a la palabra de Dios. No dependemos de un solo hombre. Dependemos de varios hombres que Dios inspiró en el tiempo. Por eso es que podemos decir que solamente cuando se abre la Biblia podemos decir Dios ha hablado. Y esto es una expresión hermosa de su carácter bondadoso, hermanos. Yo lo he dicho otras veces, pero es importante recordarlo. Imagínense por un momento que Dios nunca se haya comunicado con sus criaturas. Que Dios no se haya revelado a nosotros. Que Dios no se haya dado a conocer. ¿Qué sería de nosotros? ¿En qué anduviéramos? Abraham andaba en algunas cosas raras, pero cuando Dios se reveló a él, su vida cambió. El Dios del universo lo transformó. Si nosotros, teniendo la revelación completa de la palabra de Dios, todavía nos entregamos a nuestras maldades y pecamos, ¿cómo sería si no estuviera? Pero esas son reflexiones que quiero hacer de entrada para que entendamos lo que significa que la palabra de Dios haya sido dada. Palabra de Dios. Dios se comunicó con los hombres. Y es que en la historia nosotros podemos ver cómo la revelación de Dios sostuvo, estabilizó, civilizó, salvó, guió, alumbró, exhortó y sosegó el alma de muchas personas. De hecho, nosotros podemos decir que en la medida que las civilizaciones se apartaban de la palabra de Dios, eran destruidas y desaparecían. Se autodestruían o eran destruidas por el juicio divino. Entonces vean el beneficio que tenemos como cultura en nuestra época de tener la palabra de Dios. Nos sostiene, nos estabiliza, nos civiliza. Nos hace una civilización que podemos relacionarnos de la mejor manera posible, pero la expresión máxima de una civilización ordenada conforme a los propósitos de Dios llega a ser la iglesia. Entonces, tenemos este beneficio tan hermoso que también sigue dándonos tanto bien como lo fue en los tiempos del profeta Miqueas. Sea que Dios nos exhorte o nos dé promesas, nos dé bendiciones, nos hace bien, nos aparta del mal. Entonces tenemos ante nosotros la mismísima palabra de Dios, hablada a través de un hombre llamado
Miqueas, ¿ok? Ese es el autor divino, Dios. Por tanto, con reverencia escuchemos con atención qué tiene Dios que decirnos, así como debían escuchar con reverencia qué es lo que Dios tenía que decirle a aquel pueblo en aquel momento. Ahora, hablemos un poco más del autor humano. Y aquí es donde yo trato de comunicar siempre, digamos lo que la Biblia dice, no digamos más allá, no nos pongamos creativos. Y en este caso dice que Miqueas es de origen de Moreset. ¿Sí lo ven? Versículo 1, ¿lo tienen ahí? Entonces, lo que estamos viendo aquí es no un apellido, sino la ciudad. ¿De dónde era él? De esa ciudad que dice allí específicamente. Entonces, hablamos de una persona que venía de allá y que no debía ser confundido con otro. Era el que nació en esa ciudad pequeña. ¿Ok? No se nos da más información. El punto es que como profeta se distingue con esa designación. Pero una cosa que es importante ver también a la luz de toda la Biblia es que Miqueas tiene, o es el mismo nombre básicamente que Micaías. Y Micaías y Miqueas significan ambos quién es como Jehová o quién como Jehová. De manera interesante, también Dios apartó a este hombre para inspirarlo y decirnos esto. Y una de las cosas que quiere destacar en sus profecías es decirle y dejarle claro a aquellos pueblos o a aquel pueblo quién es como Jehová. Así que tenemos solamente esa información, es de Moreset, y además su nombre comunica quién es como Jehová. Vemos también que Moreset era una ciudad porque en el versículo 14 nos lo dice. Por tanto, vosotros daréis dones a Moreset Gad. Las casas de Asib serán para engaño a los reyes de Israel. Es una ciudad. No quiere decir que es de esa ciudad. Bueno, Joan, ¿cuál? El de Maracay. ¿Ok? Entonces, por otra parte, necesitamos también hablar no solamente del autor divino, no solamente del autor humano, sino también que necesitamos hablar de la época, porque esa información nos las da. Siempre el inicio de las epístolas son muy informativos y quiero que presten atención porque eso va a poner el fundamento para que podamos atender y entender adecuadamente el resto de este libro. Entonces, ¿de qué época? ¿Cuál era la expresión judía para hablar de la época? La referencia eran reyes, los que gobernaban. ¿Ok? ¿Quiénes gobernaban? Versículo 1, una vez más. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz y Ezequías. ¿Quiénes eran ellos? Reyes de Judá. Ahí está la información. Reyes de Judá. Y sí, Jotán, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá. El primer rey de ellos empezó a reinar en el 742 antes de Cristo. El primer año de Jotán, pues. El último reinó hasta el 687 antes de Cristo. Fue el final del reinado de Ezequías, que fue el último de estos reyes en orden cronológico. Es decir, que 55 años de referencia tenemos aquí entre una cosa y la otra. Entre el primer año del reinado Jotán hasta el último reinado del rey Ezequías. 55 años. Esto no significa que él estuvo hablando todos los días durante 55 años, sino que en momentos particulares Dios lo inspiraba, lo apartaba para hablarle al pueblo lo que el pueblo necesitaba o para anticiparle alguna cosa. 55 años en momentos particulares. Pero esto hace necesario para nosotros que quizás no estamos tan familiarizados con esa historia y vamos a escuchar cosas bien fuertes, bien delicadas y nombres extraños, épocas extrañas, que nos familiaricemos con eso. Por eso, una vez más, hagamos un poco de historia. Hablemos un poco de la historia de Israel, comenzando desde la historia de la humanidad.
tenemos un episodio catastrófico que conmocionó al cosmos conocido en ese momento. Y ese fue la caída. ¿Recuerdan? Con Adán y Eva, ellos cayeron y hubo juicio y misericordia. Dios los castigó, los sacó del Edén, maldijo la tierra, maldijo a la serpiente, juzgó al hombre y a la mujer, pero le dio esperanza. Mostró misericordia porque no los mató definitivamente. Les dio una promesa de que vendría un Salvador de la simiente de la mujer. Luego vemos otro evento cataclístico. Noé, ¿recuerdan? El arca de Noé. Una vez más vemos allí juicio y gracia. Dios vio que la maldad de los hombres subió muchísimo. Y luego que pasó eso, decidió raer la tierra por la maldad de los hombres. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor y por lo tanto lo mandó a construir un arca. Y vemos como Dios expresó su gracia con él y su familia y hizo una nueva generación, como si estuviesen comenzando de cero. ¿Ok? No existía más nadie, solamente Noé y su familia. Así que en un sentido técnico venimos de Adán y Eva y de Noé y su familia. ¿Ok? De todo el planeta y de toda la historia. Además de Noé, luego de eso, vemos que Dios llama a un hombre que se llama Abraham y le da una promesa de bendición. Dice que en su simiente serían benditas todas las naciones. Luego viene una época bien interesante, la época de Egipto. Esa época de Egipto donde Dios muestra salvación y esclavitud. ¿Por qué salvación? Porque si lo recuerdan, cuando ellos entraron a Egipto fue Dios expresando la salvación para su pueblo a través de José, que era autoridad en Egipto. Pasó el tiempo y vieron que estaban creciendo mucho y los agarraron como esclavos. Entonces vemos en ese tiempo de Egipto salvación del hambre y esclavitud. Luego vemos un hombre que es bien importante en la historia y ese es Moisés. ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Sacó de Egipto al pueblo de Israel. Dios escuchó el clamor de su pueblo, se acordó de la promesa que le hizo Abraham, entonces sacó a su pueblo de Egipto. Vemos entonces allí redención, adoración e institución de esta nación. Dios, luego que los redime de Egipto, los instituye como una nación con todas sus leyes, para que ese pueblo, por la redención de Jehová, adorase a su Dios que los salvó de la esclavitud. Luego de esto vemos a Josué y la tierra prometida, cómo ellos pueden entrar. Moisés no entra, la ve de lejos, empiezan a distribuirse con Josué. Luego vienen el tiempo de los jueces, donde hay independencia y juicio. Todo el mundo hacía lo que quería. Y Dios juzgaba y juzgaba y juzgaba. Pero luego de eso, del tiempo de jueces, viene el tiempo de la monarquía. Danos un rey como las otras naciones, pidió el pueblo. Y Dios le dijo a Samuel, no te está rechazando a ti, me está rechazando a mí. Y les dio rey, y el primer rey fue Saúl. Saúl pecó contra Jehová, pero el punto es que aunque fue el primer rey, no era de la promesa, porque los reyes donde iba a permanecer y de donde vendría el Mesías sería de la tribu de Judá. Entonces, teniendo esta historia más o menos así, que vamos ahorita por la monarquía, podemos ver el cumplimiento de las promesas nacionales en sus políticas internas y sus políticas externas. Estamos hablando de una nación. En ese tiempo, en la época dorada, todo el mundo estaba feliz con David y Salomón. Todos los reyes conocían de este país, de esta nación, venían, le traían presentes, lo respetaban, dominaban, gloria, esplendor, prosperidad económica, social, seguridad, tecnología de su momento, conocimiento. Salomón inquiría en cualquier cosa que le preguntaran, él sabía de eso. Esa época dorada. Vemos entonces allí cómo vemos el cumplimiento de las promesas de Dios. Todo lo que fue esa nación en ese momento comunicaba la gloria de Dios.
comunicaba la gloria de Dios. Luego de esto, Salomón, que es un personaje interesante en la historia porque fue sabio, bien piadoso, pero al final de sus días dejó cautivar su corazón porque no se guardó como Dios le había dicho e inclinó su corazón a dioses paganos por culpa de unas mujeres. Cautivaron su corazón y se fueron en pos y adoró, permitió, se puso aguadito, pues dejó que bueno, sí está bien por sus mujeres. Entonces vemos el pecado de Salomón y las consecuencias de ese pecado. Vemos un juicio de Dios. ¿Cuál es el juicio? El juicio es: el reino será dividido. Y luego de Salomón, entonces tenemos a Roboam, su hijo. Roboam fue quien ejecutó o quien estuvo en el contexto de la división del reino. Es decir, Roboam quiso admitir el consejo de los jóvenes y no de los ancianos. Y por eso tomó una mala decisión. El reino o la nación se sublevó, se rebeló contra él y buscó otro rey, que ese es el otro nombre famoso, que es Jeroboam. Hay dos Jeroboam en la historia de Israel. El primero, que es este que estuvo en la época de Roboam, y el segundo, que fue otro Jeroboam, que estuvo en un tiempo, unos 100 años después, reinando sobre Israel. Pero ¿qué pasó en este punto? Bueno, con Roboam y Jeroboam se divide el reino. 12 tribus de Israel. Ahora solamente iban a existir del lado sur de ese territorio de la tierra prometida el reino de Judá o el reino del sur. Y en la parte norte, con 10 tribus, el reino del norte o Israel. ¿Ok? Entonces, si ustedes escuchan en esta parte de la época y en este contexto bíblico, el reino del norte, el reino del sur, Israel, Judá, sepan que ya no es un reino unificado. Hay una división y hay que evaluarlo en su contexto. De hecho, venían surgiendo los dos reinos en paralelo. Reyes diferentes aquí y reyes diferentes acá. Entonces, por el pecado de Salomón se divide el reino. Reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Dicho sea de paso que en el sur estaba Benjamín y Judá nada más. Bueno, ¿qué hace Jeroboam? Una de las expresiones que vio el pueblo cuando Roboam se afincó contra ellos de una manera tiránica fue que el pueblo dijo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? Ninguna, vámonos. Y establecieron otro rey en Israel o el reino del norte. ¿Qué quiero decir con eso? Que el pueblo se aisló, el reino del norte, de las promesas que Dios le había hecho a David y su descendencia que iban a reinar. Y eso no solamente implicó eso, sino que empezaron Jeroboam, por cuanto tenía miedo de que le quitaran el reino, estableció otro sistema de adoración. Literalmente introdujo la apostasía, cambió el código civil y el código de adoración. Todo ese sistema de adoración. Ya no estarían adorando en Jerusalén, donde estaba el templo, sino que estarían adorando en otra parte. De hecho, fue tan categórico en esto, en ese punto de la historia, que él estableció dos lugares de adoración en los extremos de la nación de Israel, en Betel y en Dan. Y le dijo: ¿para qué van a ir a Jerusalén? No tienen que ir a Jerusalén, ahora vamos a adorar aquí. Pero Dios, que había dicho: vayan a adorar en Jerusalén. Y uno de esos altares más importantes estaba en la frontera entre Judá e Israel, en Betel. ¿Y saben qué hizo? Estableció dos becerros de oro. ¿Se acuerdan de algún becerro de oro en la historia de Israel? Sí, ¿verdad? Y dijo: estos son los dioses que los sacaron de Egipto, dijo Jeroboam.
con esas palabras. Y al decir eso, estaba quitándole la identidad o forzando quitar, desarraigar de su identidad a Israel. Porque precisamente cuando Dios se declara en el pacto que hizo en Éxodo 20, que se expresa en los 10 mandamientos, dice: yo soy Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Y qué dijo Jeroboam? Estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Qué terrible, ¿no? Cambió su sistema de adoración por completo. Por lo tanto, tenemos aquí, en este punto de la historia, la introducción a la apostasía del reino del norte, el cambio del código civil y el cambio del sistema de adoración, mientras que en Judá se mantuvieron según los lineamientos de la casa de Dios. Algunos. Pero fue más común en Judá. Luego de esto que viene, por supuesto, Israel peca, haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, y viene la deportación. Vienen los asirios y los conquistan. En el caso de Judá, 100 años después, más o menos, vino la deportación a Babilonia con Nabucodonosor. Vienen las deportaciones y luego de eso, en esta historia, para ir terminándola y no hacer el cuento tan largo, viene el rey Ciro de Persia. El rey Ciro de Persia fue un hombre que, aunque no cristiano o no temeroso de Dios, temió a Dios al punto, o Dios lo usó para sacar a su pueblo de la deportación y que volviese de nuevo a Jerusalén. Esdras, Nehemías, es esa época. Luego del rey de Persia, que fue el que conquistó a Asiria y conquistó a Babilonia, en ese orden, el imperio asirio reinaba y conquistaba a todo el mundo. Luego vino Babilonia y luego vinieron los persas. Luego del reino persa vino el imperio griego o helénico, ¿ok? Con Alejandro. Entonces, en esa perspectiva, en esa historia, con rey Ciro de Persia, vino la restitución, el avivamiento y las promesas otra vez en el pueblo. Empezaron a construir las murallas y el templo y todo lo que ustedes saben de esa época. Luego de él vino el profeta Malaquías, que fue el último profeta que habló antes de Juan el Bautista. ¿Y qué hace Malaquías? Le recuerda al pueblo juicio y además le da promesas de salvación. Juicio porque una vez más el pueblo se apartó de su Señor, pero también les dio promesa de un Salvador. Entonces, ¿en qué época estuvo? Bueno, el oficio de Miqueas comenzó antes de la caída de Samaria. ¿Qué es Samaria? La capital del reino del norte. Samaria, la capital del reino del norte. Y usted sabe por qué había problemas en los evangelios entre los samaritanos y judíos. De allí más o menos vienen los problemas. Entonces, el oficio de Miqueas como profeta comenzó antes de la caída de Israel y se prolongó en el tiempo hasta Ezequías en Jerusalén. Jerusalén era la capital del reino del sur. Del norte, Samaria; del sur, Jerusalén. Entonces, lo que vamos a ver aquí, en esa época donde ya el reino estaba dividido y estaba a punto de ser deportado a Siria, el reino del norte, que entra en juego Miqueas para profetizar. Pero es interesante, los reyes que se mencionan en Miqueas no son del norte, son del sur. De manera que viene a hablarle al reino del sur, a Judá, pero como entendemos que o eran siempre un reino unido, tiene y declara palabras de juicio para Israel también. ¿Qué pasó? Como estamos en esta historia, Miqueas llegó a decirles a Judá a usar el castigo de Dios contra Israel como una advertencia y ejemplo para Judá. Mira lo que le pasó a Israel, ustedes no hagan lo mismo. Entonces, fue en esa época, entre Jotán, Acaz y Ezequías, antes de que fuese deportado, un poquito antes que fuera deportado o fueran conquistados o derrotados los del norte por el rey de Asiria. Entonces, un pasito más adelante, ¿a quiénes le escribe entonces Miqueas? Sus destinatarios principales o inmediatos, ¿cuáles son?
Bueno, Samaria y Jerusalén, ambos, pero con un énfasis en Jerusalén, en Judá. Su objetivo principal fue Judá. Pero, insisto, habla Israel anticipando su destrucción y se usa como una referencia a Judá para que entienda lo que le pasará si deja a Jehová su Señor, su Dios. ¿Y qué le dice? Es la otra pregunta que podemos contestar. ¿Qué le dice? ¿De qué habla? ¿Cuál es el contenido del libro? Ve ahí el versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. ¿Sí lo ven? Lo que vio. En principio eso. Miqueas, cual profeta, Dios le revela información para que reprenda, advierta, recuerde y anime a buscar a Jehová. Ante el estado de aquellas naciones, Jehová se reveló a Miqueas con esos propósitos de que reaccionara y anticiparle el juicio. Vuélvanse a mí. Vuélvanse a mí. Y esto es importante, porque a diferencia de como algunos pretenden profetizar ahorita, porque pretenden, en este tiempo, porque la verdad es que los que dicen ser profeta ahorita y anticipan cosas, dicen cosas extrañas de sus propios intereses, no descansan en la palabra de Dios. Y lo que quieren decir es que como aquellos profetas en otro tiempo hablaban así como que cuando quisieran de Dios, ellos también pueden hacerlo ahora, pero eso es una mentira. A diferencia de como algunos pretenden profetizar ahora, la profecía anticipaba y llamaba al cumplimiento de la palabra de Dios escrita. Eran como predicadores que tenían una connotación de inspiración para anticipar eventos que venían. Ahorita no tenemos eso. Nos quedamos en predicadores. Pero claro, yo puedo anticipar eventos futuros. ¿Cómo? Bueno, la Biblia dice que Jesús vendrá. Lo que dice la Biblia. Ahora, por sabiduría te podré decir, deja ese pecado, porque la Biblia dice que el que permanece allí encontrará destrucción. ¿Está saliendo esa profecía de mi propio ser? De la palabra de Dios. Pero así era antes también. Dios hablaba al pueblo por los profetas a través de visiones y anticipaba cosas para que se volvieran a la palabra escrita, lo que le había dado a través de Moisés, ese pacto, para revelarle el juicio o para darle bendición. Siempre la profecía para el pueblo de Dios fue en referencia a lo revelado a través de Moisés. Y Dios poco a poco fue añadiendo más información acerca de su salvación. Disculpen. Luego, las profecías quedaban respaldadas en la medida que correspondiese con la ley. ¿Por qué? Debían corresponder con lo escrito, porque cuando no era así, debía ser considerado como un falso profeta y digno de muerte. De hecho, el consiervo de Miqueas en el tiempo, el profeta Isaías, dijo lo siguiente en el capítulo 8, versículos 19 y 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurraban hablando, dicho sea de paso, aquellos que se autodenominan profeta ahorita, parecen más bien encantadores y adivinos. Entonces, usando ese ejemplo, le dijo, responder a ellos. ¿No consultará el pueblo a Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no le ha amanecido. ¿Qué le parece? El profeta Isaías, haciendo referencia a la ley, él dijo, si no dicen o no profetizan conforme a la ley, no les ha amanecido. Dicen cualquier otra cosa menos lo que Dios quiere decir. Así que una manera de identificar a los profetas era que hablara conforme a la ley escrita, conforme a la palabra de Dios. Así tenemos una información bien completa. Bueno, hasta donde me alcanzó la conciencia para que entendamos en la época y a quién se estaba refiriendo él. Como profeta le habló a quién, a Jerusalén y a Samaria.
dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué más podemos ver habiendo dicho esto? Teniendo este contexto amplio, teniendo estas cosas que decir, teniendo toda esta información que nos permite engranar un poquito más las cosas. Bueno, vamos a ver esa reprensión y juicio por la idolatría. Reprensión y juicio por la idolatría. Ese es nuestro segundo punto. Vamos a ver cómo Dios se expresa aquí. Vaya al versículo 2. Dice: oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Lo primero que vemos es que, como cualquier juicio que se va a hacer, se presenta un proceso legal en donde es convocada una audiencia. ¿Cuál? Bueno, y aquí hay que ver cuidadosamente. Hay que notar que se está diciendo que Dios testificará contra ellos. ¿Contra quiénes? Pueblos todos, tierra, cuanto hay en ti. Léalo otra vez en el versículo. Oíd, pueblos todos. ¿Quiénes oyen? Pueblos todos. La tierra que debe estar atenta y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor, el Gel que va a testificar, el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros o contra ustedes. Está hablando de una manera general. A todo el mundo los convoca. De modo que de entrada se da un llamado de atención a todo hombre de toda la tierra para que vean lo que pasará con los que se rebelan contra el Señor. ¡Ey, pendiente todos! Esto es para todo el mundo. Vean. Y en ese sentido, las naciones en este punto de la profecía son como, no estoy diciendo que sean realmente, sino como jurados que presenciarán y presentarán una clase de testimonio contra el pueblo, y además ese mismo juicio será como una advertencia para todos los que son llamados a la audiencia. Saben que los imperios y los reyes en la antigüedad tenían maneras de promover el terror entre sus súbditos, convocándolos a audiencia y que ellos sean expuestos a la consecuencia de la rebelión de las personas. De hecho, la crucifixión era una manera de Roma de expresar su poder y su descontento con todos aquellos que fueran en contra de ese imperio. La idea es decir, esto te pasará si no te apegas a esto. Claro, aunque los reyes humanos son malos, son despiadados, la imagen que se presenta aquí es básicamente esa. Es decirle al mundo, vean lo que va a pasar con aquellos que se rebelen contra mí. Es más o menos la idea. Todos los que son llamados a la audiencia deben estar atentos y cuidadosos, porque también en algún momento, escúchame, en algún momento serán juzgados. Y nosotros sabemos de plano que Dios juzgará nuevamente y definitivamente en el juicio final. Atentos todos, sobre todo los que saben que han vivido a espaldas de Dios. Es como la expresión que nosotros tenemos ahorita: pongan sus barbas en remojo. Le pasó a él. Les pasó a Israel, el pueblo de Dios. Les pasó el pueblo escogido de Dios. Ay de nosotros. Ay de nosotros. Y vemos que es Jehová quien convoca. Y él mismo quien presenta el litigio. Vean cómo Jehová se presenta aquí. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Cuando dice Jehová el Señor, lo dice a propósito. No es una expresión muletilla como nosotros solemos usarlo. No, lo dice con la intención de vida. Y Jehová el Señor lo que está comunicando es que
ellos entiendan que Jehová es quien reina, quien gobierna. Él está comunicándole a ellos que entiendan que Jehová es el juez, es el amo y señor del mundo, quien tiene toda la autoridad sobre todo y sobre todos. Ese será el testigo, nada más y nada menos. El que gobierna sobre todas las cosas, el amo del universo. De manera que aquí por Miqueas es comunicado con supremacía y omnipotencia. Yo soy todopoderoso, soy el Señor. Soy el supremo sobre todos los pueblos. Yo soy el que voy a presentarme como testigo. Él tiene el derecho de convocar. Y como soberano tiene el derecho de juzgar. Y eso es destacado cuando dice Jehová el Señor. Así que estamos ante una expresión que comunica gloria y poder a la cual deberíamos responder, y ese pueblo tuvo que en su momento responder con reverencia y solemnidad, detenerse y considerar lo que se tiene que decir, porque Jehová el Señor va a presentarse como testigo contra todos los pueblos, contra la tierra. Y eso va a pasar en algún momento. El juicio final vendrá. Pero además, debemos preguntarnos, ¿desde dónde juzgará? ¿Qué dice el pasaje? ¿Desde dónde? Jehová el Señor, una vez más lo repite, ¿desde qué? Su santo templo. Quiere comunicar la santidad de Dios. Su santo templo. Jehová, quien no piensa mal nunca, ni está involucrado en la maldad, ni está involucrado en la impureza. Jehová, ese desde su santo templo, ese que está apartado de toda imperfección, de todo juicio sesgado, el santo Jehová, desde su santo templo, es él el que llama y va efectivamente a presentarse como testigo contra ellos. Él, aquel que es Señor y soberano. Él, aquel que definitivamente es santo, desde su habitación hará lo que su propio ser demanda, llamar a juicio a los que creó. Hermanos, Dios no solamente tiene el derecho de hacer juicio, su esencia divina lo evoca y hace necesario el juicio porque Él es juez justo. Además, no puede equivocarse en sus decisiones. No hay manera que falle en sus consideraciones. No hay nadie que pueda reclamarle injusticia o un mal ejercicio del poder o un mal ejercicio del derecho. Desde su santo templo será testigo contra todos los que creó. No puede ser indiferente al pecado. Él es santo y por lo tanto los llama a juicio. Desde su santo templo. Y más temblor debía llegar al corazón de esas personas. Y al nuestro ahora. Pero la presentación continúa, no se detiene ahí. Vea lo que dice el versículo 3 y el versículo 4. Porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra y se derretirán los montes debajo de él y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. ¡Qué descripción! Veámoslo en detalle. ¿Qué quiere decir esto? Comencemos con la palabra hollar. ¿Qué es hollar? Pisar. ¿Qué es montes? Montañas. ¿Qué es un valle? Bueno, una depresión o hueco entre montañas. Vea esto. Entonces podemos leerlo así. Porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y pisará las alturas de la tierra y se derretirán las montañas delante de él
y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Es decir, que será un evento cataclístico. Niños, escúchenme, vean lo que presenta aquí Miqueas. Presenta a Jehová como un gran gigante, que es tan inmenso que puede pisar las montañas. Así presenta a Dios en este punto para que entiendan las personas de quién se está hablando, como un gran gigante. Claro, tenemos un antropomorfismo. ¿Y qué es eso? Bueno, un antropomorfismo es que se le atribuye forma de hombre para comunicar la idea de su grandeza. Está diciéndole, está usando de recursos literarios para hacerle entender a las personas la grandeza de Dios, y que si Dios se presentara de esa manera, todo delante de él sería conmovido. En otras palabras, sus pisadas queman, derriten, destruyen, crean abismo. Nada se contiene ante él. Así como nosotros hemos visto deslizamientos de tierra que llevan, y hay cosas que se llevan un poco de cosas catastrófico. Bueno, con cada pisada de Jehová, según la expresión del profeta, se produce eso y más. Se derriten como cera. Y podemos imaginarnos volcanes y volcanes y mucha piedra fundida que le llamamos lava, ¿cierto? O magma, produciendo en cada pisada. Sí, eso es lo que quiere el profeta, que se lo imagine y que veamos lo pequeño que somos ante esa grandeza de aquel que viene contra nosotros como testigo, o contra ese pueblo. Hermanos, Miqueas impresiona la mente de sus destinatarios con esta conmoción cósmica del Señor. Hermanos, si es así con lo que nos parece majestuoso de la creación, las montañas grandísimas, si es así con la creación que nos parece imponente, ¿cuánto más con sus habitantes? Tú y yo, o aquel pueblo en aquella época. El grandioso y todopoderoso Dios. Pero hay otro término que se usa aquí: alturas de la tierra. Bueno, teológicamente puede ser asignado a dos cosas: a gente poderosa, reyes, gobernantes, los de poder, las alturas. O puede ser asignado ese término a los ídolos en los lugares altos de idolatría. Es decir, en su momento le llamaban lugares altos a donde ponían templos en algunas lomas, en algunos lugares, y allí presentaban adoración a los dioses paganos. Entonces, sea que fueran gobernantes y reyes, o sea que sean ídolos y sus estructuras, sus templos, todo eso será hollado ¿por quién? No hay nada ni nadie que se pueda contener ante él. Llámese rey, llámese emperador, llámese Dios, llámese lo que se llame, Dios va a juzgar. Nadie podrá escaparse de ese juicio. Esa es la idea que está comunicando. Nadie puede escapar. Así como el Señor destruye los altares de los ídolos con poder, así también destruirá a todos aquellos que adoran en esos altares. Ahora, una vez más, otra pregunta que nos da luces. ¿Para quién específicamente son estas palabras? Bueno, el versículo 5 nos dice, vaya conmigo: todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? ¿Para quién específicamente es? Bueno, aquí se dirige a los dos. Miqueas, a pesar de la división que había en el pueblo, en la nación, los vuelve a unir para predicarles. No literalmente que le está predicando como yo estoy predicando a ustedes, pero para dar esa profecía.
Los menciona juntos por cuanto Israel es Jacob. Todos tienen el mismo origen. Ambos vienen de Jacob, Israel. A los dos los advierte como una sola nación y les dice: todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? Hablando del norte, no es Samaria, su capital. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén, una vez más, su capital. ¿Cuál fue el pecado? Si le está hablando a Jerusalén, si le está hablando a Samaria. Bueno, hay varios pecados que cuando vayamos avanzando podremos verlo, pero el fundamental en este contexto es la idolatría. ¿Qué es idolatría? Adorar a otro Dios que no es Dios, o a otra forma de Dios, o inclinarse ante cualquier estructura, ser que no es Dios. Eso es idolatría. Entonces ese es el pecado fundamental, pero también nos habla aquí de una palabra clave. Todo esto por la rebelión. Preguntamos, ¿cómo se rebeló Jacob? Adorando a otros dioses. De hecho, esa rebelión se expresó en su idolatría. ¿Qué es rebelarse? Oponerse. ¿Qué es rebelarse? Oponer o ejercer resistencia en algo que debemos obedecer. Eso es rebelarse. Es un rebelado. ¿Cierto? Así lo usamos nosotros. Pero noten que rebelarse no es solamente hacer otra cosa además de lo que se mandó. Bueno, esto me mandaron, lo hago y hago esto también. No. Esa no es la idea que quiere presentar. El rebelarse aquí es oponerse contra el dictamen, adorando a otros dioses. No me importa lo que tú ya has dicho, yo voy a hacer lo que quiero, porque yo sé lo que me beneficia a mí, lo que yo quiero, lo que me duele, lo que siento, lo que pienso, lo que necesito. No me importa lo que tú hayas dicho. Eso es rebelión, rebelarse contra el dictamen. En este caso se rebelaron adorando a otros dioses. El decálogo, los 10 mandamientos, Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos, porque yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Y ellos cedieron en eso. Imagínate el reino del norte, que cambió todo su sistema de adoración. Grave el asunto. Noten que también el pasaje dice: ¿y cuáles son los lugares altos de Judá? Una vez más, alusión a lugares de idolatría, los lugares altos. Y es que, mi amado hermano, decimos que fundamentalmente la idolatría, porque eso muestra su rebelión, y es que la causa de lo que causa buena moralidad y santidad, lo que produce, lo único que puede producir bien es Dios, sus leyes. Así, en la medida que ellos se apartaban más y más en pos de otros dioses, su pecado aumentaba, su moralidad decaía, se hacían más y más viles y miserables. Los dioses ajenos o los dioses falsos, antes de promover el bien en el individuo y la sociedad, los destruyen. Y esa es la realidad. Es decir, que por su idolatría caían en inmoralidades sexuales, en mentiras, en deshonestidades, en robos, en asesinatos. Y ya vamos a ver qué tipo de asesinato estamos hablando. Así que se comienza con la idolatría, adorando a otro Dios, y eso empaña el resto de la vida del individuo. De hecho, miremos el versículo 7 de Miqueas. Y todas sus estatuas serán despedazadas, idolatría, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán.
Claramente estamos hablando fundamentalmente de la idolatría. Idolatría que llevaba a otro pocotón de cosas. Y aquí una idea que es necesario explicar es la relación de la idolatría con la fornicación o el adulterio. Así como engañar a una pareja es adulterio, así engañar a Dios con otros dioses es adulterio. De allí que Israel sea comparada como una ramera por otros profetas. Por ejemplo, Oseas. Habían dioses de fertilidad, Baal y otros, Astarot. Y esos dioses de fertilidad implicaban rituales de inmoralidad sexual. Y mientras más lo practicaban, más fértiles iban a ser la tierra y ellos, sus vientres. Y Jehová, hablándole al profeta, a través del profeta Oseas, les dice: todos sus ritos de fertilidad no servirán para nada. Por más que intenten reproducirse, no podrán. Y eso era parte del juicio, porque se habían inclinado ante esos dones. Entonces vean cómo una cosa lleva a la otra. ¿Recuerda Diana de los Efesios? Tenía sacerdotisas que literalmente se prostituían para poder hacer sus rituales. Era algo religioso. La idolatría trae más pecado, se aparta de Dios. En este caso se habla de dones de rameras. Dones de rameras, ese es el término. Es decir, en principio tenemos aquí los dones, o a lo que se quiere referir, los dones o beneficios que ellos creían que les había traído los falsos dioses. Con Oseas también pasó así. Oseas le dijo, Dios le dijo a través de Oseas al pueblo: yo te di de comer, te cuidé, te di todo lo necesario, te puse en la tierra y tú dijiste que fue Baal. Atribuiste todo lo que yo te di a otro Dios. Y eso es lo que está hablando. Ellos en ese momento, Israel y Acaz en su momento en Judá, creyeron eso, que sus riquezas y sus bienes y sus dones se los daban otros dioses. Para nosotros en este punto de la historia una sinvergüenzura, hasta que nos detenemos a evaluar qué tan parecidos somos a Israel. Entonces, esos dones se refería a eso. También puede, y se amplía la idea cuando habla de esos dones de ramera, es que todos esos dioses ameritaban ofrendas y la gente se presentaba con ofrendas, cualquier tipo de ofrenda, y eso hacía ricos o beneficiaba al rey o a la nación o a los sacerdotes de ese Dios. Es decir, eso acumulaba una especie de tesoro por esa adoración. De allí que Miqueas diga: y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó. A través de la idolatría juntaste tantos dones, ¿y qué va a hacer? Y a dones de ramera volverá. ¿Qué significa eso? Bueno, que así como ellos juntaron por esos dioses esos dones, según ellos, y por la idolatría, ahora se iría también a dones de rameras. Cuando un ejército enemigo o una nación iba a guerra en ese tiempo, ellos iban en nombre de su Dios también. Es decir, que una victoria de ese ejército era una victoria de ese Dios. Entonces, cuando ellos viniesen a destruir a Samaria y a Jerusalén respectivamente, ellos agarrarían ese botín y se lo llevarían. Y como no creían en el Dios de Jehová, seguiría haciendo dones de ramera. De principio a fin, dones de ramera. Tú lo tuviste por la adoración pagana y otros también se lo llevarán bajo el mismo principio, como castigo para ti. Esa es la idea que se comunica. Si lo podemos ver en Acaz, precisamente. Ubíquense en Segunda de Crónicas por un momento, capítulo 28. Segunda de Crónicas, capítulo 28.
¿Lo tienen? De allí que le dijera que lo tuvieran marcadito, ¿lo recuerdan? Dice, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel. ¿Anduvo en caminos de quién? Imitó el paganismo de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Construyó dioses. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Non. Y escucha, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. ¿Qué hizo Acaz? Imitó los rituales paganos de las otras naciones, al punto de ofrecerle a sus propios hijos, quemarlos para ellos como una ofrenda. Terrible, ¿no? El rey de Judá, Acaz, que tenía el templo allí, una locura. ¿Qué hizo Dios? Lo castigó. El rey de Israel vino, le mató un pocotón de gente, le destruyó a muchos y lo hirió grandemente. Pero también se dice de Acaz que se admiró, por cuestiones de tiempo no lo voy a leer, pero eso está en Segunda de Reyes 16:10, que se admiró en algún momento. Acaz estaba reinando y venía otra nación y le pidió ayuda a una nación pagana. Y esa nación pagana lo ayudó y quedaron bien. Se fueron a ver a Damasco, y en Damasco tenían un templo hermosísimo, y él vio el templo del dios pagano, del rey de Asiria, y le dijo a su pueblo: háganme uno igual allá en Jerusalén. Agarró hasta cosas del templo de Jerusalén y le construyó ese templo. Y cuando vino el rey de Asiria, ay, qué bonito, igualito que aquel, también adoró en Jerusalén con el rey de Israel, con el rey de Judá, que se supone que temía a Jehová. ¿Qué hizo Dios? Lo castigó. ¿Qué tenemos también? Eso no solamente pasó con Judá, porque el caso particular aquí es con Samaria. Aquí está hablándole a las capitales. Y es que vemos en la Biblia también que en inicio Israel se fue en pos de otros dioses. Si se dan cuenta, pueden encontrarlo en Primera de Reyes capítulo 12. Primera de Reyes capítulo 12. Y les voy a leer esto para que entiendan cómo fue que Israel cambió todo su sistema de adoración. Dice así, Primera de Reyes capítulo 12, versículo 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, que era su opuesto en ese momento, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dio al pueblo. Bastante habéis subido a Jerusalén, les dijo. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso en uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiestas solemnes en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Y dice, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado en su propio corazón. ¿Dónde lo inventó? E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Él inventó todo eso, pues. Diríamos nosotros, se volvió loco y no avisó. Hermanos, la razón de las derrotas eran claras: dejaron al Señor. Así como le atribuyeron los dones a aquellas
aquellos ídolos paganos, así también fue su descenso. Sus ídolos no podían ayudarle. Hermanos, escúchenme, la consecuencia del pecado es terrible. Y alguno dirá, ¿por qué Dios es tan bravucón? No, no es bravucón, es santo, como se los describí antes. ¿Y qué querían ellos? Vivir sin Dios. ¿Y qué les daba Dios? Vivan sin mí entonces y dense cuenta lo que eso significa. Y eso fue lo que pasó. Volvamos por un momento al versículo 5. ¿Por qué Jehová se presenta así? Dice, todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Hermanos, el pecado causa la indignación divina, llama la ira del cielo. Eso lo produce el pecado. Y cuando le dice Samaria se refiere a la capital de Israel y a Jerusalén, la capital de Judá. Todos dejaron sus leyes. Hermanos, la idea general aquí es que desde las capitales donde habitaban los líderes de la nación se promovía el pecado. Los líderes eran los encargados de refrenar la maldad del pueblo, promoviendo el temor a Jehová. ¿Recuerdan aquel dicho que dice, tal el rey, tal el pueblo? Bueno, en este caso pudiésemos decir, tal la capital o el centro de poder y tal el pueblo. Por eso se refiere a Samaria y a Jerusalén respectivamente. ¿Quién hará todo este estruendo? Hermanos, Dios lo hará. ¿Qué hará con Samaria? La va a destruir. Versículo 6. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas y derramaré sus piedras por los valles y destruiré sus cimientos. ¿La dejará? Para sembrar, pues. Destruida. Ellos creían que estaban haciendo bien y tenían un esplendor como nación en su momento, pero Dios los barrería literalmente por su pecado. Usaría a Asiria, aquellos que le ayudaron anteriormente, ahora los destruirían. Otra nación literalmente los despojará de eso. Hermanos, esto es una advertencia para todos. Vemos cómo a todo el mundo se le llama a ver ese juicio para que tema. Y al propio Judá se le llama a ver el juicio de Israel para que tema. Y a nosotros se nos manda a leer este pedazo de las Escrituras. ¿Para qué? Para que temamos. Para que entendamos quién es nuestro Dios y lo que significa el pecado. Hay advertencias claras aquí. Advertencias para la iglesia. ¿Qué estamos siguiendo? Advertencias para los que coquetean con Dios. ¿Cómo crees tú que puedes usar a Dios? ¿Qué crees tú que es Dios para que lo puedas usar conforme a tus propios intereses? Él es el que gobierna, no tú. Y esto debe ser de testimonio. Hermanos, nuestros pecados. También pecamos de idolatría. También nos hacemos dioses. Tratamos de manipular las Escrituras para que digan lo que yo quiero. Tratamos de manipular a nuestros hermanos conforme a nuestros intereses. Tratamos de manipular a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un ídolo en nuestro corazón. Usted sabe cuáles son sus ídolos. Y si no lo sabe, búsquelo. Porque seguramente tiene algo, porque eso es lo que lo hace pecar. Seguimos pecando. Debemos recordar las consecuencias de nuestras maldades, como bien lo dice Miqueas. Dios dejó este testimonio para que nos apartemos de nuestras maldades. ¿Qué espera Jehová de ti? ¿Con qué me presentaré a Jehová? Con sacrificios, portándome bien, yendo a la iglesia. No basta con venir a la iglesia. No basta con que leas la Biblia todos los días si eso no llega a tu corazón. Si no vives para Cristo. Y eso específicamente es lo que queremos mostrar aquí. Esto apunta a un rey que nunca pecó contra su Dios. Esto apunta a un rey perfecto, que su reino es eterno y ese es Cristo Jesús. ¿Acá pecó? Por supuesto que sí. Los de Israel pecaron, pero Cristo nunca. Y nuestra confianza está en ese rey, porque ¿sabe qué? Tal el rey, tal su pueblo. Si Jesús es tu rey, tú como su pueblo debes seguirlo. En su gloria, en su piedad, en su amor por su Padre. Dios quiere que pongamos su esperanza en Él, en Jesús. Además, Jesús no solamente es ese rey, hermanos. Jesús también es el profeta por excelencia que prometió Moisés, para que le escuchemos y le sigamos, para que sigamos sus pisadas. Él, Jesús, como rey, también advirtió acerca del juicio que vendría. ¿Qué haremos ante esos? ¿Qué haremos ante eso?
No podemos seguir otro Dios, no podemos seguir otro rey. Sigamos a Cristo, porque en Él estamos seguros, hermanos. Ahora imagínense el poder que se mostró en este pasaje acerca de Jehová. Aquel poder que será usado para destruir a sus enemigos será el mismo poder que será usado para proteger a los suyos. Estamos seguros en Cristo. Seguros en Cristo, hermanos. Tú sabes qué es lo que está quitando el lugar de Dios en tu vida. Piensa en eso, reflexiona. No sé si es el trabajo, si es la familia, si es la iglesia, si son las recreaciones, si son las riquezas, si son los bienes. No sé cuál es el ídolo que tiene. Si es el ministerio, no sé. Pero por favor, inclínate solamente a Cristo. Identifica a esos ídolos y derriba esos lugares altos en tu vida. Porque para eso vino Jesús, para dar perdón. ¿Qué espera Jehová de ti? Que te humilles delante de Él. Solamente delante de Él. Solamente delante de Él. Eso es lo que, así hemos titulado esta serie. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Por qué amar misericordia? Porque Dios tuvo misericordia contigo y conmigo. Pon tu esperanza en Él, mi hermano. Jehová es terrible. Hay una advertencia para los que se le oponen, pero hay consuelo y seguridad para los que se rinden ante Él. Lamentablemente Jesús habló mucho del dinero, que era algo que competía con Él en su momento. Pero yo quiero concluir esto recordándote: los únicos tesoros que permanecen son los que sean invertidos para la eternidad. Y no solo permanecerán, se multiplicarán en los cielos, riquezas celestiales. Prosigue esos tesoros en el cielo y nada más. Y confía en el Rey que nunca pecó. Serás salvo y tu vida estará segura. El Señor nos ayude. Padre, gracias por tu palabra. Síguenos acompañando y perdónanos en nuestras idolatrías. Gracias porque hay tanto testimonio, tanta evidencia, tanta historia que nos permite estar apercibidos. Señor, por favor, ayúdanos que somos débiles y nos vamos rápidamente tras muchas cosas. Ayúdanos a identificar nuestros ídolos, Señor, porque no queremos pecar contra ti. No queremos ser como aquellos que fueron asolados por completo. No queremos temblar de un miedo de pánico ante ti. Así que ayúdanos a temblar de un temor reverente delante de ti. Porque sí, eres santo y terrible, glorioso, pero en tu gloria nos has dado a Cristo, que nos ha hecho aceptos delante de tu presencia. Gracias por Cristo Jesús, oh Padre. Salva a pecadores, por favor, y ayúdanos a ser más fieles cada día a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Como saben, hermanos, tenemos unos segundos de reflexión cuando colocan allí una melodía. Así que ore al Señor y pídele conforme a lo que ha aprendido hoy.